Job levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo difícil? No gritó, no maldijo, no se rindió. Pero el dolor era real, y en ese momento, sentado en ceniza, rodeado de silencio, Job entró en la etapa más larga de su prueba, porque después de la pérdida, después del dolor físico, vendrían las palabras, palabras de amigos, palabras de juicio, palabras que intentarían explicar lo inexplicable. En la distancia, 3 figuras avanzaban por el desierto. Habían oído lo ocurrido, venían a verlo, venían a consolarlo. Pero lo que comenzaría con silencio se convertiría en un debate que sacudiría su alma tanto como la tormenta. Los amigos de Job estaban cerca. 3 hombres caminaban por el desierto hacia Uz: Elifaz, Bildad, Zofar, amigos de años, compañeros de conversaciones profundas bajo las estrellas, hombres que habían compartido con Job la fe, la sabiduría y la vida. Habían oído las noticias, pero no las creían del todo, hasta que lo vieron. Desde la distancia, una figura sentada en la ceniza, delgada, cubierta de polvo, inmóvil. Se detuvieron. ¿Es él?, susurró uno. Se acercaron lentamente, y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el corazón se les quebró. No lo reconocieron al principio. El hombre respetado de Uz, el justo, el fuerte, ahora era una sombra cubierta de heridas. Rasgando sus mantos en señal de duelo, los 3 amigos se acercaron y se sentaron a su lado. No hablaron, no preguntaron, no explicaron, no intentaron arreglar nada. Solo se sentaron. Un día pasó, luego otro, luego otro. 7 días y 7 noches. El viento soplaba, el sol salía y se ocultaba. La ceniza se movía alrededor de ellos, y nadie dijo una palabra, porque a veces el dolor es tan grande que el silencio es la única forma de respeto. Pero el corazón humano no puede permanecer en silencio para siempre. Al 8º día, Job alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de cansancio, de preguntas, de un dolor que no encontraba salida. Y entonces habló, no con ira, no con blasfemia, con un lamento. Maldito sea el día en que nací. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué se me permitió vivir para ver este dolor? No maldecía a Dios, maldecía su sufrimiento, maldecía la confusión, maldecía la noche interminable en la que se encontraba. Sus amigos se miraron entre sí. Elifaz, el mayor, respiró profundamente. Había guardado silencio por respeto, pero ahora sentía que debía hablar, y cuando abrió la boca, lo que comenzó como consuelo se convertiría en debate, porque sus palabras intentarían explicar el dolor de Job con lógica humana. Dios es justo, diría, y si sufres, debe haber una razón. El silencio había terminado, y con el amanecer siguiente comenzaría una conversación que pondría a prueba no solo la fe de Job, sino su corazón, porque a veces las palabras de quienes intentan ayudar pueden herir más que el silencio. El viento soplaba suavemente entre las cenizas cuando Elifaz decidió hablar. Había esperado, había observado, había escuchado el lamento de su amigo, pero en su mente el sufrimiento siempre tenía una explicación clara. Se inclinó ligeramente hacia Job. Tú has enseñado a muchos, dijo con voz grave. Has fortalecido manos débiles. Has dado palabras de esperanza a quienes caían. Pausa. Pero ahora que el dolor te toca a ti, te derrumbas.
No era una acusación abierta, pero dolía. Job lo miró en silencio. «Recuerda esto», continuó Elifaz. «Nadie inocente perece. Los que siembran maldad cosechan dolor». Las palabras cayeron como arena pesada. Bildad asintió. Zofar cruzó los brazos. Para ellos, el universo era simple. Dios es justo. Si alguien sufre, algo ha hecho. Job cerró los ojos un momento. No estaba enojado. Estaba herido. «Mi dolor es más pesado que la arena del mar», respondió con voz baja. «Mis palabras han sido impulsivas, sí. Pero ¿cómo callar cuando el alma está herida?» Miró al cielo. Ojalá Dios me respondiera. Ojalá pudiera hablar con Él. Ojalá pudiera entender. No negaba a Dios. No lo abandonaba. Solo buscaba sentido. Pero las palabras de sus amigos continuaron. «Si tus hijos murieron», dijo Bildad con dureza, «tal vez fue consecuencia de sus actos». El aire se congeló. Job bajó la mirada. El dolor atravesó su pecho como una lanza. «Si eres recto», añadió Zofar, «Dios restaurará tu vida, pero debes reconocer tu falta». Job respiró hondo. No entendían. No podían entender. No porque fueran crueles, sino porque el sufrimiento profundo no siempre encaja en explicaciones simples. «Ustedes creen saberlo todo», respondió finalmente. «Pero yo también conozco a Dios». Se levantó con dificultad. «Quiero hablar con Él. Quiero presentar mi causa. Quiero entender por qué». La noche cayó nuevamente. El fuego se encendió entre ellos. Las sombras danzaban en la arena. Y mientras el debate continuaba, una pregunta comenzó a crecer en el corazón de Job. ¿Por qué sufre el justo? No era una pregunta nueva, pero en su boca se volvió poderosa. Y en algún lugar, más allá de las estrellas, esa pregunta no pasaba desapercibida. Porque cuando un corazón herido busca a Dios con sinceridad, el cielo escucha. Pero antes de que llegara la respuesta, alguien más hablaría. Y en un extremo del grupo, un joven había permanecido en silencio. Se llamaba Eliú. Había escuchado cada palabra, había observado cada gesto, había esperado su momento. Finalmente se levantó. «He guardado silencio por respeto a su edad», dijo, mirando a los tres amigos mayores. «Pensé que la sabiduría venía con los años». Pausa. «Pero la sabiduría viene del Espíritu de Dios, no solo del tiempo». Los hombres lo miraron, sorprendidos. «Job», continuó el joven, «entiendo tu dolor. Y ustedes», miró a los amigos, «entiendo su intento de defender la justicia de Dios». Respiró hondo. «Pero ninguno ha visto el cuadro completo». El viento sopló un poco más fuerte. «Dios es más grande de lo que creemos», dijo Eliú. «Habla de muchas maneras, a veces en sueños, a veces en susurros, a veces en el dolor». Job lo observaba con atención. «El sufrimiento no siempre es castigo», añadió el joven. «A veces es advertencia, a veces es formación, a veces es un llamado a mirar más alto». El cielo comenzó a llenarse de nubes. «Dios no es injusto», dijo con firmeza. «Y su silencio no es abandono». El viento se levantó con más fuerza. La arena comenzó a moverse en remolinos suaves. «Mira al cielo, Job», continuó Eliú. «¿Puedes controlar las estrellas? ¿Puedes ordenar la lluvia? ¿Puedes detener el trueno?» Las nubes se oscurecieron. «El Todopoderoso es grande», dijo el joven, «y cuando Él habla, la creación escucha». Un trueno lejano retumbó en el horizonte. Todos miraron hacia el cielo. La conversación había cambiado. El aire había cambiado. Algo se estaba formando en la distancia. «Una tormenta»,
Pero no era una tormenta común. Las nubes giraban lentamente, como si el cielo mismo respirara con más fuerza. El viento soplaba con una energía nueva. Job sintió algo en el pecho. No miedo, expectativa. Porque después de tanto silencio, algo estaba a punto de responder. Elifaz guardó silencio. Bildad miró al horizonte. Zofar dio un paso atrás. Eliú alzó la vista. El trueno retumbó de nuevo, más fuerte esta vez, y desde el centro de la tormenta que se acercaba, una presencia comenzaba a manifestarse. No la voz de un hombre, no la voz de un amigo, la voz que Job había esperado escuchar, la voz de Dios. La tormenta se acercaba, y con ella, la respuesta que cambiaría todo. El cielo se oscureció por completo. Las nubes giraban como si fueran movidas por una fuerza invisible, y el viento comenzó a levantarse en espirales de arena alrededor de los hombres. La tierra de Uz, que había sido testigo de risas y cosechas, ahora temblaba bajo una tormenta que no era solo de viento, sino de presencia. El trueno retumbó, uno profundo, antiguo, vivo. Job se puso de rodillas sin saber por qué. Su corazón latía con fuerza, y entonces, desde el centro del torbellino, una voz habló. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? El sonido no era solo sonido, era peso, era autoridad, era eternidad. El viento rugía, pero la voz lo atravesaba todo. Prepárate como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Job tembló, no de miedo, sino de asombro. ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Relámpagos cruzaron el cielo. ¿Quién cerró el mar con puertas cuando brotó con fuerza? ¿Quién ordena al amanecer que aparezca cada día? ¿Quién guía las estrellas en sus constelaciones? Las preguntas caían como olas. No eran acusaciones, eran revelaciones. El universo era más grande de lo que Job podía comprender. La sabiduría de Dios, más profunda que cualquier explicación humana,